¡Wow! Tomás. Tomás es un hombre de campeones. Gracias. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Gabriel y soy el representante de Lucas Duarte. Saluda, mi amor. Eso. Ah, de ese. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto conocerte. El gusto es todo mío. Vale, tengo hambre. Ven, yo te preparo. Sí, ayúdame un tantito. Ahí voy. ¿Es tu hijo? Sí, bueno, como si lo fuera. No te entiendo. Es el hijo de una gran amiga, Lucía. Ella murió hace muchos años y yo quedé a cargo de Tomás. Pero no lo quiero aburrir con la historia de Luli y yo, y bueno, ¿para qué? No me aburres para nada. Te digo que tengo todo el tiempo del mundo. Siéntate. Ok. ¿Y el papá? Nunca supe quién era. Mi amiga no me lo dijo. Es un secreto que ella guardó para siempre. Ush. Lo único que sé es que es un miserable que la abandonó. La hizo morirse de tristeza y que lo mejor que puede hacer es mantenerse lejos de Tomás. Ah, no. Eso sí que no. ¿Excuse me? A mí nadie me presiona. Tú podrás ser mi novia y todo lo que quieras, pero yo no soy un títere al que puedes controlar a tu antojo. ¡Soy Lucas Duarte! Bueno, pero no te pongas así. Me pongo. ¿Me quieres chantajear, manipular, controlar? Pues no me voy a dejar. No me gustan estos manejos. Me opongo terminantemente. I'm sorry, pero es que me pongo tan mal con todo este asunto de la pizza. No quiero hablar más de esto. Te falta mucho, me estoy aburriendo. No, a mamá no le falta para nada. Ya se iba. Adiós, mamá. Hasta luego, Squinkle. Qué rico verte. Hasta luego. Uy, no, esto va para arriba. Así es. Es que yo voy para abajo. Bueno, te bajará. Total, 5 minutos más, 5 minutos menos. No, es que lo que pasa es que pues yo ya me tengo que ir de aquí, ¿sabes? Bueno, ya me quiero ir de aquí. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, pues es que pues renuncié. No me digas, eres empleado de la empresa. Bueno, sí, era pasado. Vamos. Pues qué lástima que hayas renunciado. Lo lamento. Sí, pues yo también lo lamento porque necesito el trabajo y pues, sabe, uno está en mal estado. Me imagino. Mira, te voy a dar mi tarjeta. Ay, ¿a qué se dedica la señora? Tranquilo, soy artista plástica. Me dedico a pintar cuerpos hermosos. Perfectos, como el tuyo. Si algún día necesitas un dinerito extra, me encantaría que posaras para mí. Suena bien. Ups, se acaba el paseo. Bueno, pues, si algún día me necesitas, estaré esperando tu llamada. Bueno, gracias por acompañarme, pero me tengo que poner a cocinar. Oye. Es que no puedo dejar de pensar en lo que me contaste de Tomás. Es una historia muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, no. En realidad nosotros somos muy felices, a pesar de que extrañamos mucho a Lucía, pero tenemos una vida muy linda y somos muy unidos. Sí, se ve, pero ¿nunca buscaste el papá? No, y no lo vamos a buscar nunca. ¿Y el niño sabe? Ay, sabe lo que tiene que saber, que existe un padre, que fue el gran amor de su mamá, que un día se esfumó y los abandonó y ya. Pero nunca pregunta así como por él. No, nunca habla de él, nunca. Bueno, ahora sí, me voy a cocinar. Si quiere, lo acompaño a la puerta. Oye, si no te molesta, me quedo a cenar con ustedes. Miguel nunca me mira porque solo tiene ojos para ti. No lo culpo, ¿eh? ¿Y si a Diego le gusto yo? No, chiquita, eso nada que ver. Ah, qué bien. Al mío sí le puedes gustar tú, pero al tuyo no le puedo gustar yo.
yo no lo dije así. Pero Estás te muy reíste, sensible. te reíste. A ver, ¿sabes qué? Estás muy mal. Te voy a demostrar que Miguel no quiere nada conmigo, ¿ok? Te lo voy a demostrar ahorita. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a invitar a salir. Lo voy a invitar a salir aquí, enfrente de ti, en tu cara, para que me diga que no. Y te quedes tranquila, ¿va? 1, 2, 3. ¡Miguel! ¿Qué? ¿Puedes venir tantito? Tú ven conmigo. Dime, linda. Oye, ¿quieres salir conmigo hoy en la noche? Sí, claro que sí. Se autoinvitó a comer y está ahí en el comedor sentadito, instaladísimo. No sé qué preparar. Tiene que ser algo rápido, por supuesto, pero no cualquier cosa. Imagínate, es el representante Lucas Duarte. Ay, Ana, para mí que esto está muy raro. Te estaba viendo de una manera muy especial. Ay, ¿tú crees, amiga? Para mí que tú le interesas. Y me dices que se autoinvitó a cenar. Ay, no, amiga. Sí. Para mí, ¿qué le gustas? Shh, cállate, Tomás. ¿Qué estás diciendo, por favor? Es la verdad. Todo el mundo que conoces le gustas. Bueno, sí, pero tú sigue jugando, mi amor. Siéntate, Es tranquilo. la verdad. Juega, sí, sí. Hoy Lucas me besó. Sí. Ay, y ahora está Gabriel aquí. Parece que está interesado en mí. No entiendo qué pasa. ¿Y si me puse de moda? Pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay hombres sin escrúpulos. ¡Adri! ¡Qué bueno verte! Tío, necesitaba verte. Por favor, sigue. Y por lo que más quieras, no me digas tío. Ay, bueno, hace mucho no hablamos tú y yo, Lucas. Así es. Discúlpame, ya sabes, la vida del actor es muy difícil. Nunca descanso. No, sí, yo sé. Digo, me lo imagino, ¿no? ¿Todo bien? ¿Algún problema? Oscar. Sí, regresó después de todos estos años, ¿puedes creer? Y está un poco insistente. Dice que me quiere recuperar. Y bueno, yo la verdad no quiero saber nada de él. Sé que tú y él eran amigos, así que pensé que a lo mejor tú lo podías llamar y hablar con él. Bueno, pues amigos jamás fuimos. Lucas, yo de verdad no quiero volver a ese pasado. Para mí ya está enterrado. Yo no quiero saber nada de él. Por favor, anda, llámalo, sí. Dile que me deje en paz, que no me llame, que no me busque. Tú jamás me vas a contar la verdad de qué fue lo que pasó con él. Pues venía a buscar a mi hija, pero parece que no está. No tengo ni idea a dónde se fue. Ya es tarde, no creo que regrese. No, ya no. Bueno, pues me voy para la casa. Ah, oye, te quería preguntar, ¿qué sabes de este muchacho, el que renunció hoy? Nada, ni siquiera sabía que un empleado había renunciado. Es uno alto, con pelito así como de querubín, fuerte, marcado. Diego Castro. Se llama Diego. Gracias, cariño. He regresado, pero esta vez para quedarme. Voy a prepararles un linguini a la boloñesa. Es mi especialidad. Suena delicioso. Oye, qué bueno eres jugando fútbol. Gracias. Sí, juega muy bien, la verdad. Yo también, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿De veras? A ver lo que puedes hacer. ¡Wow! ¿Por qué no me explicas ese beso con la fan que revolucionó las redes? ¿Tú también lo viste? Tío, claro que lo vi. Lo vi yo, lo vio todo el mundo. Lucas, perdóname. Lo que yo no entiendo es si estás con la fan, con Salma, ¿con quién? O sea, no entiendo nada. Vale es mi fan, mi asistente. Lo del beso es un malentendido que tengo que aclarar con ella. Pero qué oso, qué papelón. No puede ser, qué vergüenza. Mi imagen, mi carrera. Todo tirado a la basura, el trash. Solo por una pizza. ¡Ey, qué pasa, qué pasa!
Estoy aquí, mamá. Sí, ya lo sé, my love. Dame mi teléfono. No se nota. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Que se acabó, mamá. Es hora de que madures. Quiero que seas una buena madre. Yo soy una madre. Yo soy la madre que puedo ser. Entonces tienes que poder más. Yo te necesito, mamá. Me siento solo. Siempre estoy solo. No, Joni, eso no es cierto. Yo paso todo el tiempo que puedo contigo. Cuando estás conmigo, estás pendiente del teléfono, de la tele, de Lucas. Siempre hay algo más importante que yo. Ajá, ¿y qué quieres que haga? Las cosas que hace una mamá. Mira, te voy a escribir un mail con las cosas que necesito. Ok. Mientras tú haces ese mail, yo pido algo para comer, ¿sí? Pásame el teléfono. De ninguna manera. Lo primero que debes hacer como una buena mamá es cocinar. No puedo creer que vayas a salir con Miguel. Amiga, pues yo tampoco. Pero ¿cómo? Juré que iba a decir que no. Cierro la caja y nos vamos, ¿eh? ¿A dónde van? Van a salir. Jessica y Miguel van a salir. ¿Una cita? No, nada que ver. Nada más vamos a ir a pasear. ¿Vamos? Ah, sí, sigue. ¿Nos? Yo también salgo. ¿Usted? Yo. Oye, campeón, realmente eres bueno jugando fútbol, ¿eh? Gracias. Juegan un equipo, los Matadores. Los Matadores. Qué increíble nombre para un equipo de niños, ¿eh? Mañana tenemos partido. ¿De verdad? Me encantaría ir, pero si no llego a poder, algún día te voy a ver, te lo prometo. ¿Ok? Ok. ¡Adelante, está abierto! ¿Usted? No sabía que tenías compañía. Ay, perdón. Yo tampoco sabía que me iban a acompañar. Es que quería hablarte de lo que pasó hoy. Sí, claro, sí, por favor, acompáñame. Sí, ¿quieres? Sí, ciérrele. Y venga conmigo, venga. Perdón. Regresamos en un minuto, ¿eh? Está bien, yo me quedo aquí con Tomás, ¿verdad, campeón? Sí. Dígame, ¿para qué vino? Necesito decirte la verdad. La verdad me siento muy mal de no ser honesto contigo y los malentendidos hay que aclararlos. Sí, claro. Ese beso que te di hoy ¿Qué? no fue por amor. Fue por supervivencia. Sí, para que los matones no me vieran y me mataran. Por eso fue. Eso.